Bienvenidos, amables televidentes. Se acerca la Pascua. La Pascua es el momento en el cual Jesús, como el Cordero, es sacrificado en bien de todo aquel que crea en Él. Había un sistema de sacrificios en el Antiguo Testamento donde una víctima inocente, un corderito, era el precio que se debe pagar para sentir la libertad y la paz y el perdón del pecado. Muchos se preguntan, bueno, ¿y por qué el sacrificio de un corderito? El derramamiento de la sangre de un animalito inocente. Y ese sistema sacrificial es el método a través del cual Dios establece ese perdón. Cuando se estaba celebrando la Pascua judía, Jesús, en ese preciso momento, estaba siendo sacrificado, su sangre derramada, para el perdón de los pecados, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y esa lección la encontramos allí en el Evangelio según San Juan, capítulo 12, del verso 20, ¿no? En el verso 20, unos griegos que vienen a adorar a Jerusalén se acercaron a Felipe y le rogaron que les permitiera a Felipe ver a Jesús. Verso 22, Felipe le dijo a Andrés, y entonces Andrés y Felipe le dijeron a Jesús, y Jesús le respondió: ha llegado la hora en que yo voy a ser sacrificado. Y de cierto les digo, verso 24, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Jesús vino a morir. Es interesante, la gente piensa que a Jesús lo mató el Imperio Romano, que a Jesús lo asesinaron. No, Jesús vino a morir. Y en el verso 24, muy claramente Jesús lo dice en una forma metafórica o alegórica. Lo dice así: si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Jesús tenía que morir como el grano de trigo en la tierra para que de allí se llevara mucho fruto. Todos los que hemos creído en Jesús somos esa cosecha, ese fruto, pero tenía que morir primero la semilla para esa salvación y fruto que es la muerte de Cristo en la cruz. El verso 25: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Jesús puso su vida en sacrificio para que todo aquel que crea en su sacrificio no se pierda y tenga vida eterna. Y entonces de ahí saca un corolario, una enseñanza, un axioma de vida. Yo, con todo respeto, yo diría que ese axioma de vida que se encuentra en el verso 25 es liberador. Y yo le quiero insinuar a usted, buscador, visitante, inquieto en estos temas, que apliquemos para experimentar libertad, apliquemos el versículo 25. El que ama la vida la pierde, pero el que no ama su vida para este mundo la gana. Y eso es muy cierto. La gente piensa que disfrutar la vida con todas las cosas que el mundo ofrece es lo máximo. Y eso es un engaño. Porque la gente que vive esclavizada
de los placeres de este mundo, se olvida de Dios y al morir queda condenado eternamente. Pero los que hemos decidido vivir en este mundo sin identificarnos con toda esta filosofía de placeres, ocio y pecado, aparentemente estamos perdiendo la vida porque no disfrutamos. Ese es el concepto que la gente se da. Maridos de una sola mujer, no dados al vino, no pendencieros, no deseosos de ganancias deshonestas, que vigilan y guardan el hogar, que se preocupan por su casa, que su esposa es respetada, que se trata con honor y con honra el ambiente hogareño. ¿Les parece que eso es una vida simple? Pero la estamos ganando. Entonces en ese verso 25 aparentemente hay una contradicción, pero yo lo voy a decir en otros términos, amable buscador. Piérdase usted en los placeres de esta vida y se pierde por la eternidad. Así de sencillo. Dicho de otra manera, disfrute todo lo que este mundo le ofrece y no disfrutará de la eternidad. Pero entréguese a Dios mientras estamos vivos. Conozca a Jesús y su palabra y viva los principios y valores del reino en obediencia, y aparentemente usted no está disfrutando de la vida, pero ganará el disfrute eterno. Léase otra vez el verso 25. El que ama su vida para el disfrute la perderá, pero el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Jesús es como un grano de trigo, como una semilla, que fue a la cruz del Calvario a morir, para que muriendo él como el grano de trigo, saliera una gran cosecha. Yo quisiera persuadir a todos los que me escuchan en este instante a que no se dejen engañar por un mundo vanidoso, pasajero y lleno de falsas ilusiones y expectativas. Que vengan a Jesús y mueran como Él nos dio el ejemplo, como el grano de trigo. Muera en Cristo. Identifíquese en su creencia con Jesús. Crea y acepte que el sacrificio de Cristo en la cruz fue para su bien y salvación. Esa identidad con Cristo lo aleja a uno de este mundo y sus placeres, pero gana la vida eterna. Jesús murió en la cruz para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Los griegos en este pasaje del capítulo 12, del 20 al 33, ellos estaban interesados en conocer ese mensaje de Jesús y vinieron a buscarlo. Y Jesús, cuando se dio cuenta que los intelectuales griegos, Atenas, Grecia y la filosofía, estaban interesados en su mensaje, se dio cuenta inmediatamente que su tiempo y su tarea había llegado al fin. ¿Cómo termina el pasaje? En el verso 27 Jesús anuncia su muerte. Jesús vino para morir. A Jesús no lo asesinaron. Jesús vino para entregar su vida, para ser como un grano de trigo y de semilla que muere para que lleve mucho fruto. Él murió por usted y por mí. Él se entregó por todos los que creemos en Él. ¿Sintió miedo en la muerte? ¿Sintió temor? Yo creo que sí, verso 27. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Ahora, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una luz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez, y la multitud que estaba allí había oído la voz, decía que había sido un trueno, y otros decían, un ángel le ha hablado. Y termina diciendo Jesús,
no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ya el juicio de este mundo está hecho, porque el juicio es lo que Jesús hizo a nuestro favor. Todo el juicio de Dios cayó sobre Jesús. Jesús es el Cristo, el vicario, el reemplazo, el Cordero de Dios. Él vino a morir. A esa hora llegó, a esa hora se hizo el juicio. Termino esta reflexión con algo contundente. Ya Dios, escúcheme, ya Dios enjuició el mundo. Todo el juicio lo concentró en Jesús cuando Él moría en la cruz, para que todo aquel que se apropie del sacrificio de Cristo y su sangre derramada tenga vida eterna. Olvídese de los placeres temporales de esta vida y abracemos los valores eternos de Jesús, su sacrificio, su muerte y su resurrección gloriosa para vida eterna.